Muy bien. Esta noche vamos a tener ya la última clase de Los Ángeles y pues obligatoriamente toca tratar acerca de lo que son la otra cara de la moneda, los demonios o los espíritus inmundos. Es interesante tratar esta parte porque a través del cine, la televisión, nos han traído un mundo oscuro y nos han tratado de dar a entender como que estas criaturas son buenos. Entonces uno ve en los muñequitos o en las películas a la gente interactuando con estas criaturas uh, para que la gente se habitúe a ellas o a ellos. ¿Ok? Entonces, pero con la palabra vamos a tratar un poco acerca de esto. El primer texto que tenemos acá está en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Vamos a mirarlo. Apocalipsis, capítulo 20, en el verso 2. Dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Hasatán, que el Eterno lo reprenda, y lo ató por 1000 años. Okay. Aunque habla de un dragón, la serpiente, diablo y Hasatán, es la misma persona, la misma criatura, el mismo ser. Simplemente que a través de la historia, en las diferentes culturas y en los diferentes contextos históricos, pues ha cambiado de nombre, pero es el mismo. El mismo. Bueno, ustedes recuerdan que ya vimos cuál fue el origen de los demonios. Los demonios no fueron creados por el Eterno, no fueron creados por Dios. Los demonios, hablar de demonios es hablar de espíritus inmundos o huestes de maldad. Es lo mismo. Para uno entender y aprender a lidiar con esto, lógicamente hay que conocer, como dice un dicho, conoce a tu enemigo y lo vencerás, porque no se puede luchar contra algo o alguien que uno no conoce bien. Sale uno perdiendo porque en la lucha va a haber sorpresas, pero si uno se concentra en conocer al enemigo, no van a haber sorpresas y puede haber una mejor opción de ganar, de tener la victoria. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, sabemos, hermanos, ya de por sí de que el origen de estos espíritus inmundos o demonios fue por el fruto de la unión ilícita entre unos ángeles y las mujeres humanas en tiempos antiguos. Eso está en Génesis capítulo 6 y también está en Judas y en otros textos. O sea, no estamos hablando de un tema desconocido, sino simplemente para algunos es desconocido porque no les gusta tratarlo por cuanto no lo entienden. Pero nosotros lo entendemos y podemos tratar el asunto. ¿Ok? Baruch Hashem. Ahora, ustedes recuerdan que estuvimos hablando acerca de que estas criaturas, cuando los gigantes, o sea, los nefilim, los nefileos, cuando estos gigantes morían, el espíritu que había en ellos, para ellos no había ni arriba ni abajo, o sea, no podían ir a ningún lado. Entonces sus espíritus quedaron vagando aquí en la tierra, en la superficie de la tierra, y fueron captados, organizados por Hasatán, que el Eterno lo reprenda,
Y él, lógicamente, pues los trata muy mal, muy mal. ¿Por qué los trata mal? Porque él los obliga a que ellos tengan o deben de estar en un cuerpo de una persona o de un animal, con el fin de tratar de destruir a esa persona o tratar de desviar a esa persona en contra o que se levante en contra de todo lo que sea para el eterno. Es como una oposición, esa es la palabra correcta, es una oposición en todos los niveles, no solamente a un nivel intelectual, a nivel musical, a nivel cultural, a nivel físico, en todas las áreas de la vida de los seres humanos, estos demonios están actuando con las gentes o en las gentes, tratando de alejarlos lo más posible del eterno. Eso lo vamos a mirar ahora cuando entremos a la parte de los nombres. Muy bien. Hay un demonio en especial que está en el libro de Isaías capítulo 34. Isaías 34 en el verso 14. Anote la cita. Lo que pasa es que yo no sé cómo está en su Biblia, porque en Reina Valera pues cambiaron los nombres y no dice nada realmente. Pero ya en el original, o al menos en esta textual, dice así, Isaías 34:14. Dice, allí se dan cita hienas y chacales. Y los sátiros, ojo, llaman a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí el lugar de su reposo. Ok. Lilith. El Lilith es un demonio femenino de la noche que habita en los lugares abandonados, o sea, en los lugares ruinosos. Lilith. Ahora, hay algunas personas que le han dado a Lilith una preponderancia y creen que Lilith es la serpiente que tentó a Eva, ¿ok? Y que tentó a Adán también, porque hay mucha gente que piensa o cree que Caín es el fruto de la relación, es hijo de Lilith. O sea, a partir de este demonio, porque es un espíritu inmundo, empezaron a sacar historias y leyendas a través de los tiempos, ¿ok? Y mucha gente pues cree estas historias y lo más curioso es que estas historias son historias que alejan a la persona de la escritura. O sea, está en funcionamiento la labor de los demonios, de tratar de alejar a la gente de la verdadera esencia de la Torá, de la palabra. Entonces, yo no sé, usted qué piensa, porque uno de los que más se mueve en el mundo hoy en día es el turismo arqueológico o el turismo histórico. A la gente lo llevan en México a ver las ruinas de Tenochtitlán, la Gran Pirámide. Igualmente pasa en Guatemala, que hay unas pirámides también, las pirámides de Egipto. En fin, el mundo está lleno de lugares históricos, arqueológicos muy antiguos, y eso son millones de turistas que se mueven en estos lugares al año. Entonces, eso es un peligro porque en estos lugares ruinosos y antiguos es donde habita Lilith, que se les llama demonio de la noche. Yo recuerdo hace muchos años, hace por ahí unos 30 años, yo leí un libro, bueno, en Isaías, bueno, ya se borró el texto.
Este libro se llama Manitú. Manitú. Y este Manitú habla de los tótem. Los tótem. ¿Qué son los tótem o qué es un Manitú? Cuando usted va a Colorado, a Arizona, a Texas, a Nuevo México, a California, en esos pueblos por allá donde todavía viven indígenas, usted va a ver en la entrada de las tiendas unos palos labrados con figuras de águilas y de rostros grabado en el palo. Esto es un manitú. Un manitú. Estos manitús es la forma antigua y todavía en que los aborígenes norteamericanos invocaban a los dioses o a los ídolos de las praderas, de las grandes praderas. Era una forma de invocación. ¿Ok? Si alguna vez usted va a Hawái, que no le recomendaría ir a Hawái. En Hawái, no sé ahora en este tiempo, pero cuando hace unos 10 años para atrás, cuando los turistas llegaban allá al aeropuerto y se bajaban del avión, había unas bailarinas hawaianas que a los turistas llegaban y les ponían aquí en el cuello, unas guirnaldas con una flor hecha de una flor típica de Hawái. Esto, hermanos, es lo más peligroso que hay, porque en Hawái habita un demonio muy, muy grande, muy poderoso y muy maligno. Y este demonio lo adoran en una montaña, en particular allá en Hawái, y donde tiene este demonio el santuario, la gente donde tiene el santuario, donde adoran a ese demonio, alrededor está lleno de una flor que es como blanca y rosada y de otros colores, que es muy típica de ahí, de ese lugar. Entonces, esa flor es ofrecida al demonio. Entonces, cuando forman una guirnalda de esa flor y se la ponen al turista cuando llega, lo están atrapando. O sea, lo están ofreciendo al demonio que gobierna en esa isla o en esas islas, porque son muchas islas que conforman Hawái. Yo sí llegué a oír testimonio allá en Estados Unidos de personas que iban a Hawái de turismo, porque son unas playas espectaculares, y cuando regresaban se enfermaban, le iba mal en los negocios, se dañaban matrimonios, en fin, empezaba a ocurrir una tragedia en la vida de esas personas que viajaban a Hawái. ¿Ok? O sea que cuando le ponían la guirnalda a esas personas, se lo estaban ofreciendo al demonio que gobierna en Hawái. Eso es tenaz. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hoy en día que están promoviendo tanto la arqueología y la visita a monumentos antiguos, eso es muy peligroso porque ese lugar está lleno de sátiros. Porque así dice el texto. Dice, allí se dan cita hienas y chacales, y los sátiros llaman a sus compañeros para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí lugar de su reposo. El texto que puso el hermano acá, Isaías 34:14. Ya lo mismo, ¿Sí, hermano? ¿Me escucha bien? No, lo que pasa es que me gustó mucho esa versión K2 que coloca, que dice claramente lo que usted acaba de enseñarnos. Y dice, el monstruo nocturno. Entonces, por eso quise enviarle eso, pero es igual a la que usted no está enseñando, sino que me gustó en esta K2 que decía exactamente que Lili era un monstruo nocturno, mi more. Ok. La información que yo voy a dar en esta clase, usted la puede consultar en Rabino Google, en Google. Ahí está todo, incluso hay dibujos de los demonios, de cómo se manifiestan a veces físicamente. Eso es tenaz. Pero bueno, sigamos. Gracias, hermano
hermano Freddy. Bueno, ¿qué son los sátiros? Los sátiros. Los sátiros los hemos visto en las películas. En las películas del Hobbit, las películas del Dios de los Anillos. Yo lo he visto en la película también de Narnia, también lo vi ahí. Los sátiros, o sea, y esos sátiros, hermanos, en las películas son buenos, entre comillas. ¿Qué son los sátiros? Habitan en los bosques, tienen cuernos, tienen forma cabeza humana, pero tienen unos cuernos. Tienen mucho vello en el cuerpo y tienen una cola. Y las patas son como patas de macho cabrío. El asunto con este demonio, los sátiros, es que son lascivos. O sea, lascivo es que les gusta mucho el sexo. Y no quieren sino hablar de sexo. Y miran lascivamente a los hombres y a las mujeres. ¿Ok? Esos son los sátiros. Ojo, tienen cuernos, tienen mucho vello, como pelo de, como si fuera un lobo. Tienen rabo y tienen patas de macho cabrío. No tienen patas normales de hombre, sino que tienen patas de macho cabrío. Lilith es un demonio femenino que tiene alas como de ave. Es un espectro de la noche. Habita en los lugares desiertos y en medio de las ruinas. A Lilith, la Vulgata latina, o sea, la Biblia católica, puso Lamia, así lo llamó la Vulgata latina, Lamia. En otras traducciones se le dice como fantasma nocturno, o como dijo el hermano Freddy hace un momento, el monstruo nocturno. Así está en la Biblia K2. ¿Ok? O sea, yo primero lo estoy leyendo como está en la Torá, en la Tanakh, o sea, en el texto hebreo, porque uno tiene que someterse primero al texto hebreo. Ya luego, en otras traducciones le ponen otros nombres y esos nombres van cambiando de acuerdo a la cultura oriental, porque lo que es en Turquía, en los países árabes, ellos tienen conocimiento históricamente de este demonio, de Lilith, y de los sátiros, de Lilith y de los sátiros. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ok. Cuando usted consulte, por ejemplo, a Lilith en Google, ahí van a ver unos dibujos de una mujer muy exuberante y la dibujan de diferentes formas. Pero ese demonio, lo que son los sátiros y Lilith, son muy peligrosos y muy delicados. Pues son delicados para uno meterse con esas cosas. ¿Ok? Bueno, a los demonios en hebreo exactamente se les llama Sirim o Chirim, como usted quiera pronunciar, Sirim o Chirim. En el libro de Levíticos, capítulo 17, en el verso 7, dice, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, o sea, a los chirim, tras los cuales se prostituyen. Esto será un estatuto perpetuo por sus generaciones. O sea, ¿cuál es el problema acá, hermanos? El asunto es de que todos estos demonios surgieron después del diluvio y empezaron a actuar y se integraron a las culturas paganas de esa época, lo que es Persia, lo que es Babilonia, lo que es Siria. Se integraron a esas culturas, pero esas culturas les cambió de nombre y les dio forma. Hizo dibujos de ellos y les cambió de nombre
y les dio otras cualidades que tenían estos seres. Ahora, los sirim o los chedim, porque antiguamente, más antiguamente se les llamaban chirim o sirim, pero ya en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, ya los llaman chedim, o sea, demonios. A estos demonios también se les llama hirsuto, o se les llama demonio silvestre, o se les llama macho cabrío, se les llama también lluvia tenue, etcétera. En otras culturas también se le dice lejumé resef. Lejumé resef. Y lejumé resef es interpretado como antrax, el antrax. El hermano Álvaro, el hermano Orlando y muchos hermanos recordamos un atentado terrorista que hubo en Estados Unidos hace por ahí como unos 20 años, creo, con antrax, que echaban un polvito suavecito dentro de un sobre y se lo mandaban a una persona. Cuando la persona abría el sobre, el polvo lo respiraba la persona, en cuestión de 20, 15 minutos la persona se moría, porque era un polvo muy tóxico, muy venenoso, y en Estados Unidos lo llamaron anthrax, que también se le llama inflamación ardiente. Esto está en Deuteronomio capítulo 32. O sea, ¿qué se iba a imaginar un hermano de que anthrax estuviera mencionado ya en la escritura y que es catalogado como un demonio? Anthrax. 32:24 dice: andarán macilentos por el hambre, consumidos por la fiebre y pestilencias malignas. Les enviaré colmillos de fieras y veneno de las que raptan por el polvo. O sea, cuando dice pestilencias malignas, colmillos de fieras y veneno de las que raptan por el polvo, esa es la característica propia de el anthrax. A la persona le da una fiebre de 40, 50 grados, una fiebre tenaz que prácticamente calcifica a la persona. Y aparte de eso, la persona muere también. O sea, se mezcla una fiebre muy severa con, con una asfixia. La persona se ahoga porque la afecta a los bronquios inmediatamente. Entonces, ahí es que la persona muere en cuestión de 15 a 20 minutos. Entonces, en Estados Unidos a varios gobernadores y políticos, a mucha gente le enviaron correo en sobres con anthrax dentro y muchos murieron. Ya cuando se hizo la bulla, pues de que era un atentado terrorista, ya la gente ni abría los sobres siquiera por temor a morir por el anthrax. ¿Ok? Muy bien. Cuando hablamos, hermanos, hoy en día lo que está ocurriendo en este tiempo con la vaca de uno, hay una característica muy propia de esta cosa, que esto podríamos catalogarlo como un demonio suelto, que puede estar relacionado con el anthrax, con este demonio llamado anthrax, o con los sirim. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que muere es por asuntos respiratorios, asuntos pulmonares, respiratorios. ¿Ok? Y
que la gente, los que ya han tenido esta enfermedad, siempre se van a acordar de que siempre ha habido una fiebre, acompañado de una fiebre muy alta, un calor en el cuerpo, especialmente aquí en la cabeza, una fiebre muy fuerte, que eso está relacionado con el antrax, con un sirim, con un sirim. Muy bien. Hay uno que lo llamamos hirsuto, un demonio que llama hirsuto. ¿Cuál es la característica del hirsuto? Si usted busca en Rabino Google, en Google, le va a decir de que es un demonio o un tipo de enfermedad que a la persona le crece el vello. Le queda el vello como si fuera un perro o un lobo o un oso que tiene mucho pelaje para el asunto del frío. Y a las personas que les da esto, pues la característica también es de que le crece el pelo por todo el cuerpo. Le crece por todo el cuerpo. Eso se llama hirsuto o demonio silvestre. ¿A dónde nos lleva la cabeza a todos nosotros? Al libro de Daniel. Nabucodonosor fue mudado su aspecto por castigo y por no reconocer al Eterno, y lo convirtieron en una bestia salvaje que vivía en el monte, en la selva, y que comía cosas silvestres. ¿Ok? Eso posiblemente el Eterno lo castigó convirtiéndolo en un hirsuto, porque el texto dice que le creció el pelo en todo el cuerpo, incluyendo la cara. ¿Ok? Pero también nos lleva a la leyenda, la historia, el cine, con el hombre lobo. El hombre lobo, que cuando hay luna llena, la persona que tiene esta enfermedad se transforma en un lobo sediento de sangre y sale en la noche y mata personas, mata animales para beber la sangre de esas personas. Esa es la leyenda y la historia del hombre lobo. Esta leyenda y la historia del hombre lobo sale de aquí, de los hirsutos, porque el hombre lobo, la persona siendo un ser humano, se transforma, le crece los dedos, las garras se transforman en garras, le crece vello en la piel, en todo el cuerpo, y se transforma en un lobo violento y salvaje. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, mire usted cómo todo tiene un origen en las escrituras, y la escritura hace mención de esto. Lo que ocurre es que a algunas traducciones, como especialmente Reina Valera, quitaron el nombre original. Entonces ponen la palabra demonio o terror y todo eso. Entonces la gente no pasa de ahí. Como la gente no investiga y como no les dan las pistas para que la gente averigüe e investigue las cosas, pues la gente se queda sin este conocimiento. ¿Ok? Luego, hermanos, tenemos a Meriri. Meriri. Meriri es llamado el demonio del mediodía. Meriri, el demonio del mediodía. Meriri es un demonio que está muy relacionado con Lilith y con los sátiros. Con los sátiros. Porque si volvemos a leer el texto de Isaías 34, dice claramente, dice, allí se dan cita hienas, chacales, y los sátiros llaman sus compañeros para que venga a descansar Lilith y haya así lugar de su reposo. Los sátiros. Pero Meriri, que es el demonio del mediodía,
cuando uno lee la literatura talmúdica o rabínica, uno se da cuenta, los sabios o los rabinos recomendando a los muchachos jóvenes que no tienen experiencia, les dice: tengan cuidado cuando salgan al mediodía. Tengan cuidado, póngase las manos del Eterno para que no vaya a ser atacado por Meriri, el demonio que actúa al mediodía. ¿Qué es lo que hace este demonio? Produce insolación, supuestamente por los efectos del sol, ¿ok? Y cuando ya lo relacionamos con estos otros nombres, como son Agrat, Mahalat, Asla, Asía, Belucia, Pálgara y Cerada. Cerada. Bueno, vamos a comenzar con Agrat. Agrat. Agrat es un sucubo. En el mundo demoníaco de carácter sexual están los sucubos y los incubos. O sea, los que van hacia las mujeres y los que van hacia los varones. Sucubos y los incubos. En la Biblia, el texto hebreo los llama agrat. Agrat. Son sucubos. Estos sucubos actúan en las personas que tienen que están como es la palabra? Que están afectados por los asuntos sexuales. ¿Ok? Tienen como una obsesión. Que esta obsesión pues se manifiesta a través de la pornografía, más que todo la pornografía y el exhibicionismo, el exhibirse. ¿Ok? Entonces, más que todo se ven las mujeres que les gusta exhibirse con muchos escotes o faldas corticas, etcétera, etcétera, para afectarla a los varones y subirle la morbosidad. Entonces, cuando una persona se mete mucho en esos asuntos, corre peligro de ser violado o violada por un sucubo o por un incubo. ¿Ok? Que la escritura lo llama agrat. Los incubos y los sucubos existen y hay gente, la mayoría de la gente que cae en estos problemas de pornografía especialmente. Usted se acuerda de el golfista, Tiger Woods. Él llegó un día y se retiró del golf por un tiempo, reconociendo que tenía problemas con la pornografía. Tenía problemas con eso, con la pornografía. Y él estuvo en tratamiento y parece que logró curarse. O sea que a él a lo último ya lo agarró un sucubo o un incubo y ya lo estaba atormentando. Por eso uno debe de manejar su vida normal en cuanto a la sexualidad, no meterse en cosas raras, ni meterse uno a ver pornografía, ni cosas desagradables, porque la persona corre el riesgo de que a través de esa alteración, de ese comportamiento alterado, lo pueda ser atacado por un incubo o por un sucubo, por un agrat, que el Eterno lo reprenda. Bueno, el otro que se llama es Mahalat. Mahalat. Mahalat, que el Eterno lo reprenda, es un demonio que es el que se encarga de causar las enfermedades. O sea, cualquier tipo de enfermedades está a cargo de este demonio de Mahalat, que se encarga de que la gente coja enfermedades.
por una causa o por la otra. ¿Ok? Por una causa o por la otra. Se llama mahalat. Otro, aquí vamos ustedes se van a sorprender por este que sigue, se llama asla. Asla. Asla es el demonio que se encarga de la economía. Es el que hace que las cosas se pongan costosas. Es el que trae la carestía y es el que produce la inflación. La inflación o la depreciación de una moneda. ¿Ok? Ustedes saben de que este tiempo que estamos viviendo ahora hay mucha inflación. Hay inflación en Venezuela, en Estados Unidos, en varios países de Centroamérica. Hay una inflación tenaz y una depreciación. O sea, que las cosas, llega un momento que las cosas no valen nada. Primero, se ponen costoso todo. Y luego viene una inflación, o sea, una depreciación monetaria, donde las cosas se ponen baratas. Cuando usted ve algo que es muy barato, téngale cuidado a eso, porque eso es muy sospechoso. Hay cosas baratas que son reales, que son baratas de verdad, pero la mayoría de las veces no es que la cosa esté barata, sino que detrás de todo eso hay un demonio que se llama Asla, que es el que se encarga de entorpecer la mente de los economistas, de los comerciantes, sea para que suban los precios de las cosas o para que las escondan para producir una carestía. ¿Ok? Y luego viene una inflación y la depreciación de todo. ¿Ok? Mire usted que aún la economía, la mala economía, es dominada por demonios. A veces no es tanto errores de la gente. La gente es inducida por estos demonios a que cometan errores económicos. ¿Ok? Errores económicos. ¿Cuántas personas no han perdido dinero haciendo un mal negocio? ¿A cuántos no han tumbado ofreciéndole un carro, una moto o algo muy barato? Uy, mira, eso está muy barato, yo lo voy a comprar. Y usted sale loco a buscar dinero si no lo tiene para comprar eso porque está barato, dicen. Pero eso no está barato, simplemente lo están estafando. ¿Ok? Pero detrás de esa estafa está Asla, así se llama, Asla, que es el demonio que se encarga de la inflación, la depreciación monetaria, la carestía y el encarecimiento de los productos. Ese demonio trabaja mucho a principio de año. En este fin de año incita a la gente a que compre, dé regalos, compre aquí, compre esto nuevo, y la gente vuela a comprar cosas, hermano. Eso es impresionante. Yo les quiero recomendar a todos que no nos dejemos llevar por el famoso espíritu de Navidad, que usted compra, la gente gasta de una manera impresionante, y ahí les cae lo que dice la escritura allá en el libro de Isaías, cuando dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Hoy en día tenemos un espíritu malévolo, que es este mismo Asla, que es el que está produciendo que la gente, especialmente los jóvenes, la gente joven, se dedique a comprar celulares costosos. Celulares costosos. Y eso cada año sale un celular nuevo. Y una competencia en Samsung, en Motorola, en iPhone, en la otra marca y la otra marca. Es una guerra, hermanos,
Pero ¿por qué hay esa guerra? Porque ahí están los tontos, que es el público, que es la gente que se deja llevar por la publicidad y atraídos por un celular. Yo estos días estuve mirando el iPhone 13, el iPhone 13, y lo estuve comparando con el iPhone 7. La misma cosa. O sea, la introducción al principio, donde están todos los iconos, es igual. Simplemente que cuando sale el otro año, le meten de pronto un poco más de velocidad, un poco unos programitas más y más. Pero mire usted la locura de lo que vale un iPhone 13 que cueste aquí en moneda colombiana 8 millones de pesos. En México, ¿cuánto está el iPhone 13, hermano Ángel? O hermana Ana. ¿Cómo está en México en moneda mexicana? La verdad no lo sé, yo soy anticuada y uso celular durante varios años. Ni siquiera lo sé usar. Ok. Maro Ángel. Diga, hermano Ángel. No se escucha. Bueno, el hermano Ángel tiene problemas de sonido. Aquí en Colombia el iPhone. Sí, hermano Ángel. Como 35.000 pesos. ¿Cuánto cuesta? 35.000. Eso es mucho dinero. Eso en México es un dineral. Ok. ¿Por qué está este movimiento que viene de hace unos años con los celulares? Porque esto, de verdad, hermanos, esto es una locura. Es una locura. El año pasado, pues que estuvimos todos encerrados con lo de las cuarentenas, yo decía, no, ya se va a caer el mercado de los celulares, se va a caer el mercado de esto. ¿Qué va, hermanos? Eso cuando abrieron otra vez el comercio y salió el iPhone 13, la gente se abalanzó sobre eso a comprarlo, que porque hay que tenerlo, pero realmente yo lo he examinado, yo lo he visto y yo no le encuentro nada del otro mundo. Y yo tuve el iPhone 6, el iPhone 7, pero cuando vi que salió el 12, el 11, el 12 y ahora el 13, realmente la diferencia no es mucha, que tiene más cámaras, que tiene más yo no sé qué, pero la diferencia no es mucha. Eso es más que todo publicidad, eso es engaño para sacarle dinero a la gente. ¿Ok? Dinero a la gente. Pero detrás de todo eso, hermanos, que produce la inflación, la carestía, el alto costo de las cosas, es un demonio que se llama Aslan. Aslan. Si usted sigue pronunciando esta palabra y llega a la palabra Aslam, o sea, le aumenta la M. Aslam es uno de los personajes de... se me fue el nombre. De esa película Narnia. 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 O sea, yo a ustedes le he dicho mucho de que el mundo oscuro, el mundo oculto, el mundo desconocido lo están sacando a la luz a través del cine. A través del cine. Lo que es el diatrello, o sea, historia sin fin. Narnia, el dios de los anillos. Riddick, las crónicas de Riddick. Esas películas, hermanos, están sacando un mundo que está oculto, un mundo que ha sido completamente desconocido para mucha gente, lo están sacando a la luz y están causando impacto porque a la gente le gusta este tipo de películas. ¿Ok?
La que tenemos ahora recién, que salió la 2, es Venom o Venom. Venom. A esta película Venom hay que prestarle atención, no para cosas buenas, sino por el mensaje que hay detrás y lo que está mostrando Venom. Esa película es muy delicada y es bueno tener conocimiento de las cosas para uno poder mirarla. O sea, si usted busca en YouTube Historia sin fin, que el personaje principal es Atreyu. Lógicamente la escenografía, las imágenes son espectaculares, pero hay que prestarle atención a los diálogos, lo que dialoga la gente, lo que se transmiten ahí en los diálogos, ahí hay que prestarle atención porque ahí es donde está el mensaje, los diálogos. Igualmente, en Narnia hay un mensaje, ¿ok? Y el Dios de los Anillos también tiene su mensaje muy tenaz que está transmitiendo. Entonces, hoy en día nos están sacando un mundo oculto, nos lo están sacando afuera. ¿Ok? Hay que ponerle cuidado a eso. Hay otro demonio que se llama Pálgara, que también está relacionado con las enfermedades, lo que es Mahalat y Pálgara son los mismos. O sea, tienen el mismo propósito, traer enfermedades. Traer enfermedades. O sea, los que están ahora muy ocupados en este tiempo son Mahalat y Pálgara. Con lo que está pasando en el mundo entero, con esto de la vaca de uno, de verdad que están muy ocupados, están en un avivamiento tenaz, Mahalat y Pálgara. Ahora, ustedes saben que cuando uno va a hacer un exorcismo o va a sacar un demonio de una persona, uno tiene que ser muy cuidadoso con eso. Cuando usted, en Estados Unidos hubo una historia de un cura párroco que fue a dar a la cárcel porque no estudió bien el paciente. Igualmente en las iglesias evangélicas, cristianas, hay muchos problemas con eso y muchos pastores han ido a la cárcel o han tenido que pagar multas altas de miles de dólares porque yo recuerdo que en los años 90 estuvo de moda eso de los espíritus, que la gente estaba endemoniada y eso la gente veía demonios hasta en la sopa. La gente escuchaba un ruido, uy, te reprendo, en fin, una especie de cosa colectiva, una cuestión colectiva. Entonces muchos pastores, cuando les llevaban a algún muchacho o alguna niña con una enfermedad de esquizofrenia, o que le daban ataques epilépticos, que la epilepsia, esos no son demonios. Claro, la enfermedad es producida por un demonio, pero tiene un concepto clínico que se llama epilepsia y a estas personas los tratan con medicina. Los tratan con medicinas. Entonces, si la persona no toma la medicina regular, lógicamente le va a dar un ataque epiléptico y lo va a tirar al piso. Entonces, yo recuerdo que antiguamente la mayoría de los cristianos veían eso como un demonio y eso, tráiganlo a la iglesia que vamos a sacar ese demonio y eso era tenaz. O sea, el tal demonio nunca salía y la persona nunca se sanaba, simplemente que se tome la medicina. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? De que lo que hay que hacer para uno tiene que saber si es una enfermedad o es un demonio. Porque hay gente, especialmente las mujeres, sufren muchos trastornos por la cuestión de su condición de mujer, la cuestión de la ovulación, en fin, la naturaleza femenina es muy complicada y muy delicada.
Y hay que aprender a entender esa parte. Entonces, porque mire usted, por ejemplo, hace unos meses me llamó una persona que tenía unos trastornos. O sea, primero tenía problemas familiares. Y aunado a esos problemas familiares, le tenía unos trastornos físicos, alguna enfermedad. Entonces la persona me decía, yo creo que yo tengo un demonio, tengo un espíritu, necesito que usted haga una oración por mí y me saque el demonio. Entonces yo le dije a la persona, no, primero le hice unas preguntas sobre problemáticas, que si cómo está la situación en la casa, una cosa y la otra, y si me contó, tengo esta situación, estoy muy abrumado con esta situación, y esto me tiene muy afectado, casi no puedo dormir, no como bien. Entonces ahí uno va descubriendo de que hay personas que no son capaces con los problemas, y esos problemas los afectan psicológicamente y físicamente y los enferman. Entonces hay personas que confunden una enfermedad con un demonio. ¿Ok? Entonces si a uno lo llaman a que haga un exorcismo, a que saque un demonio, siendo que la persona lo que tiene es una enfermedad, necesita calmarse, necesita cambiar de ambiente, necesita algo diferente, sobrepasar los problemas, superar los problemas, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesita la persona. No es que tenga un demonio, porque no lo hay. ¿Ok? Entonces en Estados Unidos hay muchos pastores en la cárcel o multados porque confundían un problema con un demonio. Entonces, si la mamá de la persona decía, no, yo lo voy a llevar al hospital, el pastor le decía, no, no lo lleve, que es un demonio, allá no se lo van a ver, la medicina no ve eso. Y es la verdad, la medicina no ve los demonios. Pero uno tiene que tener cuidado con eso, en aprender cuáles son los síntomas que realmente un endemoniado tiene. Porque el endemoniado tiene unos síntomas muy particulares que uno tiene que aprender a distinguirlos para uno no cometer un error de una persona que necesita de pronto cambiar de ambiente o tomarse una pastilla calmante o alguna cosa, o perdonar o olvidar o lo que sea. Uno ponerse ahí, yo te reprendo, demonio, y sale, ahí no va a salir nada. Lo que la persona necesita es un tratamiento médico. ¿Ok? Esos errores todavía se están cometiendo por pura ignorancia, pero gracias al Eterno que uno va aprendiendo en el camino y uno va haciendo las cosas bien. Ahora, para yo hablar de un hirsuto, de Agrat, los sucubos, de Mahalat, de los Cherim, es porque uno de pronto ha tenido encuentros con este tipo de personajes, de demonios. ¿Ok? Yo hace muchos años tuve un enfrentamiento con un sucubo. Ese que viola hombres o viola mujeres, o sea, tiene relaciones sexuales con una persona. La persona no lo ve, no, porque no se ven, pero sí sienten que están siendo atacados sexualmente por un sucubo o por un incubo. ¿Ok? Pero también con otro tipo de demonios, porque una de las características que tienen los demonios, hermanos, es que son muy vulgares, muy vulgares. O sea, unas vulgaridades y que no se pueden repetir aquí por este medio, pero bien bravas esas vulgaridades. Esa es una de las características que tienen los demonios, la vulgaridad. ¿Ok? Entonces, y también que un demonio sabe muchas cosas suyas. Y si usted está mal con el Eterno
y se va a ir a meter con un demonio, el demonio le saca a usted los trapitos al sol. ¿Ok? Porque el demonio le va a decir, ¿usted qué me va a venir aquí a decir? Si usted esto, y le saca todo. Le saca todo. Porque ellos saben. ¿Ok? Como también uno espiritualmente, una persona tiene que estar preparado para hacer este tipo de cosas porque los demonios se pasan. Se pasan. Yo recuerdo una vez una hermana me llama porque estaba enferma. Entonces yo fui con otro hermano a orar por ella. Entonces yo sabía cómo se hacía eso, pero ese día se me pasó por alto. Cuando uno va a orar por una persona, uno no puede hacer, por un enfermo o un endemoniado, no puede hacerlo delante de otras personas, ni que haya otras personas que no tienen nada que ver con el asunto. Ese día, una niña de la hermana estaba ahí. La niña tendría por ahí unos 7, 8 años. Se quedó ahí. Nosotros empezamos a orar por la hermana y la niña estaba ahí al lado. ¿Qué pasó? La enfermedad sale de la hermana y se le mete a la niña, que estaba ahí al lado. Cuando menos piensa, cuácate, la niña cae al piso y empieza a tener unas convulsiones todas raras. Entonces, claro, yo ahí mismo me acordé de todo y yo dije, qué embarrada, que no hicimos las cosas bien. Entonces ya tocó fue orar por la niña para que la enfermedad la soltara y sí, soltó la niña, pero eso le deja a uno un recuerdo de que uno tiene que tener cuidado con eso. Las enfermedades, los demonios, ellos tantean a la persona que está sacándolos, lo tantean. Acuérdese lo que Yeshua dijo, que para uno sacar al hombre fuerte, para uno limpiar una casa, tiene que inutilizar al hombre fuerte de la casa, al que está mandando sobre esa persona, al que lo está gobernando. Hay que inutilizarlo, amarrarlo y echarlo fuera. Pero si uno no lo vence primero a él, la persona nunca se va a sanar, nunca va a pasar nada, no va a ocurrir nada. ¿Ok? Entonces, recordemos, hermanos, la petición que le hicieron los demonios a Yeshua, al Gadareno. Ellos, cerquita de ahí, habían un hato de cerdo, o sea, un ganado de cerdo bastante. Y ellos le dijeron a Yeshua, permítenos entrar a esos cerdos. Cuando ellos salen de la persona, porque era una legión, y se van hacia los cerdos se descontrolaron completamente y se precipitaron por un risco al mar y murieron ahogados. Entonces de ahí viene una pregunta, ¿por qué los demonios le dijeron a Yeshua, permíteles entrar a ese cuerpo? Por lo que decíamos ahora. Los demonios necesitan estar en un cuerpo. Si ellos no encuentran un cuerpo en determinado tiempo, a ellos los atormentan unos demonios superiores, los tratan muy mal, los atormentan. Entonces, por eso, esa presión que ellos tienen de estar en un cuerpo, dominando a la persona, sea para que vea pornografía, para que haga cosas malas, para que robe, para que mate, para que haga una cosa o haga la otra, porque todos estos demonios son los que incitan a la gente a que hagan cosas malas. Ok, a que diga mentira, a que robe, a que mate, a que secuestre, a que trafique con drogas, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que es oposición a la Torá, ese es el trabajo de los demonios. Todo lo que sea en contra de lo establecido por el Eterno. ¿Ok? Bendito sea su nombre. Entonces, por eso uno hay que aprender a saber cómo funciona el mundo espiritual para uno poder luchar contra él sin ningún problema. ¿Ok? Sin ningún problema. Porque también están los espíritus de pitonizos, o sea, los que adivinan.
que ese tipo de espíritus está muy metido en determinadas congregaciones porque son espíritus pitónicos de adivinación. El hecho de que a usted una persona le adivine lo que usted le va a pasar no quiere decir que eso sea del Eterno. Porque ya de por sí, mire usted, ya de por sí a usted le están adivinando las cosas y la adivinación está prohibida en la Escritura. Es un pecado. ¿Por qué es un pecado la adivinación? Porque detrás de la adivinación hay un demonio que se encarga de eso. Toda la gente que no tiene conocimiento de las Escrituras, que es mucha, cae fácilmente en ese asunto y piensan que eso es de Dios. Vean, me adivinó, si me salió como me dijo, si me salió. Entonces, si es de Dios. ¿Se da cuenta? Así termina siendo la persona. Sí me pasó, sí ocurrió lo que me dijeron, entonces sí es de Dios. No, señor. No puede ser del Eterno algo que viene detrás de una desobediencia a la palabra. El Eterno no está ahí. Ah, pero es que sí se cumplió. No importa que se cumpla. El asunto aquí no es que se cumpla o no se cumpla, sino que lo que se haga si esté de acuerdo a la voluntad del Eterno. Amén. Esa es la clave. Pero no debemos engañar que porque sí se cumplió, que ese sí sabe, que eso sí es de Dios. No. Hay que ir mucho más allá de eso. Hay que ir mucho más allá. Recuerde a Pablo. Cuando estaba predicando en un lugar, vino una persona que tenía espíritu de adivinación e iba detrás de Pablo gritando: señores, señores, esos que van ahí son hijos de Dios, ellos son hijos de Dios. ¿Estaba mintiendo? ¿Estaba diciendo algo disparatado? No, estaba diciendo la verdad. Pablo eran hijos de Dios. ¿Qué hizo Pablo? Ah, hombre, venga para acá, venga, que estás de los nuestros. Usted está reconociéndonos. No. ¿Qué hizo Pablo? Cogió y se volteó porque el hombre daba voces detrás de ellos molestándolos. Eso está en Hechos, capítulo 8. 8, 29, 24. Simón. Dice: cierto varón de nombre Simón había estado practicando magia en la ciudad y asombraba a la gente de Samaria haciéndose pasar por alguien importante. A este todo le prestaban atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es llamado el gran poder de Dios. Ojo con eso. Porque lo había embelesado bastante tiempo con artes mágicas y le prestaban mucha atención. Pero cuando creyeron a Felipe, que proclamaba la buena nueva acerca del reino y el nombre de Yeshua, el Mesías, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. Y aún Simón, el tal mago creyó y fue bautizado y estaba pegado constantemente a Felipe y se maravillaba al ver las señales milagrosas y los grandes portentos que hacían. Entonces se interesó por tener ese poder, porque él dijo: lo que yo hago es diferente a lo que estos hacen. ¿Ok? Pero este no es el que seguía a los discípulos. Este es Simón. Lo que yo digo es de un personaje que andaba detrás de los apóstoles diciendo: estos son hijos de Dios, escúchelo, estos son buenos. ¿Ok? Que en un momento dado el apóstol se va para atrás y le dice: te reprendo, sal de ahí, espíritu inmundo, y lo sacó para afuera. Y el que manipulaba o manejaba a esa persona, que se quedó sin el espíritu de adivinación, se levantó en contra de Pablo porque le dañó el negocio. Porque él vivía de eso, explotaba a esa persona que tenía espíritu de adivinación. Y como se quedó sin poder adivinar, porque ya quedó sin poder ejercer esa cuestión de adivinar,
entonces el hombre tenía pérdidas económicas. ¿Ok? O sea, hermano, la adivinación existe, pero el hecho de que una persona adivine lo que usted vaya a hacer mañana o una enfermedad que le vaya a dar, no quiere decir de que eso sea del Eterno. No quiere decir de que eso sea de Dios. Ojo con eso. A eso hay que tener cuidado. ¿Ok? A eso hay que tener cuidado. Entonces, porque mire, yo una vez, un adivinador de estos, lo llamaban el brujo del barrio. Esto fue en Medellín, barrio Kennedy. Ahí fue donde pasó eso. Yo evangelizaba mucho por allá en esa área. Entonces me dijeron, vea, por allá hay un señor que adivina y es muy conocido y todo el mundo va a consultar con él. Y él lo quiere conocer a usted, porque como ya evangelizaba tanto en el área, a él le dijeron, vea, hay un señor que está evangelizando por aquí, hablando eso de la Biblia y yo no sé qué. Entonces digo, tráigame a ese man, yo quiero conocerlo. Bueno, Hechos 16. A 16. Dice, aconteció que yendo nosotros al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a su amo adivinando. Ojo con esto. Y esta seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos son siervos de Elohim, del Dios Altísimo, que anuncian el camino de salvación. Y esto hacía por muchos días hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al espíritu, en el nombre de Jesús Hamachía, te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella. ¿Se da cuenta? Este espíritu de adivinación que tenía esta muchacha no estaba diciendo mentiras, estaba diciendo la verdad. Pablo y sus acompañantes eran siervos del Eterno y estaban anunciando el camino de la salvación, porque así lo dice, quienes os anuncian un camino de salvación. ¿Ok? No estaba diciendo mentiras. Pero ¿por qué le disgustó a Pablo y por qué Pablo saca este espíritu de adivinación de la muchacha? Porque ese espíritu no proviene del Eterno. ¿Ok? Y porque la adivinación está prohibida en la Escritura. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces no se me pegue usted, ni se deje pegar de nadie que le diga, no, es que ahí le dicen a uno la verdad, y lo que le dicen a uno ahí sí sale, sí se cumple, entonces sí es. Si es de Dios, no, señor, no es de Dios. ¿Por qué? Porque ya de por sí está infringiendo la palabra, y el que infringe la palabra no es del Eterno. Seamos claros y concisos en eso. No nos dejemos engañar ni llevar de que se cumplió. No, no basta con eso. Entonces, mire lo que pasó con este tipo allá en Kennedy, en Medellín. A mí me dijeron, ve, hay un señor allí que quiere hablar con usted y tal cosa, y yo fui. Yo fui allá, como a las 2 de la tarde. Entonces, el señor empezó a hablarme de lo que él hacía. Pero sí me dijo, mire lo que me dijo. Yo sé que usted practica magia blanca, así me dijo, usted practica magia blanca. Y yo practico la negra. Él decía, yo practico la magia negra. Y yo a usted le tengo respeto, yo a usted lo respeto. Así me dijo. Entonces, para demostrarme lo que él hacía, él cogió una niña que había ahí en la casa, como de unos 10 años, la hipnotizó, la durmió, y la niña quedó acostada en una silla, dormida así. Y el hombre la levantó sin tocarla, o sea, levitación. Levantó a la niña por allá a 1 metro de donde estaba acostada
la levantó y la niña no se despertó. La niña se levantó, la hizo flotar hasta la mitad de la sala donde estábamos y luego la volvió y la puso ahí. Yo no quise reprenderlo porque si él pierde el control sobre la niña le pega un porrazo ahí en el piso, cae al piso, se puede aporrear. Yo por eso no hice nada, sino que yo permití que él la volviera a llevar a la silla. Entonces yo le dije, uy, sí, eso está bueno, usted sabe bastante, le dije yo. Entonces, pero él me insistió mucho, yo con usted no me meto porque yo sé que pierdo. Yo sé que pierdo. Entonces me invitó a otra reunión, a que yo le enseñara más cosas o para hablar otra vez. Porque en esta primera él solo me habló de él, de lo que él hacía y todo eso, explicándome lo de las Rosacruces, porque era gnóstico también, practicaba la gnosis, la ciencia gnóstica. Entonces explicándome todas esas cosas. Cuando yo vuelvo, a los días, él me sacó un libro y me dijo, vea, en este libro es que yo aprendo todas estas cosas. Entonces, él lo tenía en la mano y yo realmente yo no quería tener el libro en la mano, no lo quería tomar, porque era un libro oscuro, de hechicerías, de magia. Entonces llegó un momento que él se emocionó hablándome y me dijo, vea, tómelo y mírelo. Yo decía, no, tranquilo, téngalo usted. No, tranquilo, tómelo. Hermanos, yo le recibo ese libro. Cuando yo le recibo el libro y lo abro, las hojas empezaron a quemarse. El libro empezó a quemarse. Entonces, yo traté de apagarlo, a soplarlo, pero mientras yo más soplaba, más se quemaba. Entonces él pegó el grito. Entonces, cuando él pega el grito, yo suelto el libro cae al piso. Y siguió quemándose y él con una mantel de una mesa se lo puso encima y lo apagó y se puso bravo conmigo, hermanos. Se puso bravo, usted me lo quemó, usted me lo dañó, me lo tiene que pagar y yo no sé qué, y bravo. Y yo más bien, yo me fui, yo dije, no, ¿por qué me voy a poner a pelear con este señor? Yo le insistí mucho que no lo quería tener en la mano. ¿Ok? Porque se quemó, hermanos. Se quemó, no todo el libro, sí, pero sí unas páginas sí se quemaron, porque él logró cerrarlo y cubrirlo con una manta para que no se quemara más. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros conozcamos este mundo, el mundo espiritual, para aprender a interactuar con él y aprender a dominarlo, porque una de las autoridades y poderes que el Eterno nos dio fue tener dominio sobre esas cosas. Por eso Yeshua dijo, os doy potestad de hollar serpientes. Cuando él habla de hollar serpientes, no está hablando de serpientes literales, de culebras, no, está hablando de demonios, que en la cultura en esa época se les llamaba serpientes o víboras. ¿Ok? Como hablamos en la paracha el sábado, víbora sobre el camino. Y uno piensa que es una culebra, no. Está hablando de una actitud, de un acto, de algo. ¿Ok? Baruch Hashem. Entonces, también está Asia, Belucia, Pálgra. Este Pálgra, hermanos, es el demonio que produce las hemorroides. Eso de las hemorroides, que eso es una enfermedad bien tenaz, muy desagradable. Y hay otro que se llama cerada o cerada. Cerada es el demonio que produce los mareos y el vértigo. El vértigo y los mareos. ¿Ok? Bueno, se nos está yendo el tiempo y yo quería pues tratar otro asunto, pero no nos va a dar tiempo porque ustedes
Yo creo que ya la mayoría vio el video que pusieron hoy en el